que iba a ocurrir y que ocurre, especialmente la profecía. Y estamos inaugurando un nuevo año que es el año 2015. Un año que por lo que vemos que viene va a ser un año crucial, posiblemente para la historia humana. Estamos más cerca de la venida de Cristo que lo que estábamos el año pasado. Pero si nosotros somos un poquito estudiosos de la Biblia, y especialmente de la profecía, nos podemos dar cuenta que más que nunca se están dando las cosas que nosotros hace mucho veníamos anunciando. Y quizás que hace mucho lo veníamos anunciando con mucho fervor, y ahora que vemos que se están dando las cosas, pareciera que vemos que las cosas se dan, pero a veces pareciera como que el fervor de la inminencia de la venida de Cristo se está pasando. Y por eso yo me gustaría invitarlos este año a estar atentos. No tanto estar atentos a las noticias de los periódicos, sino más a estar atentos a cuál es nuestra condición espiritual con referencia a Dios. Porque no va a estar preparado aquel que sabe mucho, sino que va a estar preparado aquel que tiene una verdadera experiencia con Cristo. Aquel que ha dejado que el Espíritu Santo controle su vida. Y aquel que de alguna manera ha tomado la Biblia para que, como un mapa, para saber qué es lo que Dios pretende que hagamos como pueblo. Y el versículo de hoy es un llamado a salir de Babilonia. Apocalipsis 18:4. Es un llamado que Dios hace. ¿Por qué es Babilonia? Babilonia es un sistema que de acuerdo a la Biblia se va a formar al final del tiempo. Y ese sistema será un sistema anticristo que tratará de engañar al mundo entero. Y nosotros el versículo de hoy vemos que Dios hace un llamado al pueblo de Dios a salir de Babilonia. En Apocalipsis 18:4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis parte de sus plagas. Gracias. ¿Qué es Babilonia? La primera vez que estaba por venir a Estados Unidos, que fui a la embajada a sacar la visa allí en Argentina, veía pósters por todos lados que decían Catch the Spirit of USA. Y yo para esa altura no sabía absolutamente nada de inglés. Y pasaba por otro cartel y decía Catch the Spirit of USA, y había una foto de una ciudad de Nueva York o de alguna ciudad importante de Estados Unidos. Y por todos lados decía esa frase. Me dieron la visa y cuando voy a subir al avión, que era la primera vez que viajaba en avión, entro al avión y ¿vieron dónde está la azafata dirigiendo por qué pasillo uno va? Atrás de la azafata había otro póster que decía Catch the Spirit of USA. Yo decía, ¿qué quiere decir esto? Y cuando llegué acá a Estados Unidos por primera vez, empecé a darme cuenta de lo que significaba esa frase Catch the Spirit of USA. Yo como argentino pensaba que Argentina era el centro del mundo. Ustedes saben que así pensamos los argentinos, que Argentina era el centro del universo. Y muchas de las cosas que yo pensaba que eran cultura argentina, cuando vengo acá a Estados Unidos, me di cuenta que todo aquello, o muchas de las cosas que yo pensaba que era cultura argentina, no era para nada cultura argentina, era todo un invento americano. Muchas de las modas, muchos de los programas de televisión que yo allá en Argentina pensaba que eran muy originales, eran todos una copia de lo que pasaba acá en Estados Unidos. Y ahí me empecé a dar cuenta de lo que significaba la frase Catch the Spirit of USA. Nosotros no necesitamos estar en Estados Unidos para vivir el espíritu de Estados Unidos. Es más, el espíritu americano se lo vive en todos lados. Y cuando hablamos de Babilonia,
cuando la Biblia habla de Babilonia, la Biblia no dice, este es el nombre del sistema que representa Babilonia. No, la Biblia, cuando habla de Babilonia, habla de un espíritu. Y nosotros tenemos que dilucidar cuál es el espíritu de Babilonia que presenta la Biblia para saber si yo estoy en Babilonia o no estoy en Babilonia. Si es que realmente queremos ser parte del pueblo de Dios del último tiempo y no ser engañados, tenemos que escuchar este llamado que nos hace Dios a todos. ¿A salir de dónde? A salir de Babilonia. Y ¿saben qué? Cada vez que aparece en la Biblia, y especialmente en el Apocalipsis, una frase que uno no entiende qué quiere decir, tiene que ir a la Biblia, y especialmente tiene que ir al Antiguo Testamento. Ustedes saben que el Apocalipsis está construido sobre el Antiguo Testamento. Y ustedes saben que yo estoy predicando sobre el libro de Génesis. Y por supuesto, hoy voy a continuar con la serie del libro de Génesis, pero tomo esta frase de Apocalipsis, o este versículo de Apocalipsis, para continuar con la serie que estoy dando sobre el libro de Génesis. Y cuando la Biblia y el Apocalipsis dice que Dios nos llama a salir de Babilonia, yo tengo que ir al Antiguo Testamento y ver dónde aparece Babilonia por primera vez en el Antiguo Testamento y analizar qué es Babilonia en el Antiguo Testamento para poder identificar qué es Babilonia hoy. Y qué quiere decir el Apocalipsis cuando dice, salid de Babilonia, pueblo mío. Y por eso vamos a ir a Génesis 10, 8 al 10. Allí nos vamos a encontrar por primera vez con el fundador de Babilonia. Y sin duda que una ciudad o un país o una nación tiene siempre el espíritu de sus fundadores. Y vamos a Génesis capítulo 10, versículos 8 al 10. Dice lo siguiente: Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer hombre poderoso en la tierra. Este fue un vigoroso cazador delante del Señor. Por eso se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor. Las ciudades principales de su reino fueron Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Aquí tenemos a este personaje, Nimrod el cazador. Nimrod fue la primera persona en fundar un reino aquí en la tierra. Hasta este momento, nunca había habido un reino. Nimrod es el primero en establecer un reino. En realidad sí había habido un reino. ¿Cuál era el reino que existía? No era el reino de Caín, era el reino de Dios. El reino de Dios que se corrompió por el pecado de Adán y Eva, y ese era el único reino que existía ahora. Ahora, Nimrod, el primer anticristo, que podríamos decir con todas las letras de la ley que existe, él trata de imitar un reino, pero por supuesto, él cuando hace un reino que es anti Dios, en ese reino va a tener las características opuestas a lo que Dios es. Y vamos a ver algunos datos de estos versículos. Dice, poderoso cazador delante de Dios. La palabra poderoso en el hebreo es gibor, y es lo mismo que tirano. ¿Y qué es un tirano? Tirano se aplica a la persona que abusa de su superioridad, de su fuerza o de su poder en su relación con los demás. Nimrod fue la primera persona después del diluvio que comenzó a hacerle frente a las fieras. Y comenzó realmente a dominar las fieras, a matar las fieras, y la gente, el poder, hizo que la gente se reuniera alrededor de Nimrod y lo admirara. Entonces él, a cambio de la protección sobre las fieras, él pedía sumisión. Y ese es el espíritu de Babilonia. El espíritu de Babilonia es cuando se aplica a una persona que se siente superior a otra persona y usa su poder para manejar y controlar otras personas. No necesitamos irnos a Babilonia para estar en Babilonia. Cuando yo tengo un espíritu controlador, no importa dónde esté, yo estoy en el espíritu de Babilonia. Cuando yo me siento superior por los títulos que tengo, cuando yo me siento superior por el dinero que tengo, cuando yo me siento superior por la educación que tengo, cuando yo me siento superior por la iglesia que tengo, cuando yo me siento superior por lo que creo, cuando yo me siento superior por cualquier cosa, eso es Babilonia. No nos engañemos.
A nosotros nos encanta decir Babilonia es esta denominación. Y empezábamos a hablar de esa denominación. Y no nos damos cuenta que cuando la Biblia habla de algo, habla de su espíritu, no habla de su forma. Y por eso cuando la Biblia dice que habrá un pueblo, que será un pueblo fiel, que será el pueblo remanente, no dice va a ser la iglesia tanto, sino que da características, da principios, dice son los que tienen la fe de Jesús y guardan los mandamientos. Punto. No dice más que eso. Si yo tengo la fe de Jesús y guardo los mandamientos de Dios, soy parte del pueblo de Dios. Pero si yo soy una persona tirana, controladora, orgullosa, que trato de ponerme por sobre los demás, por más que esté donde esté, yo estoy en Babilonia. ¿Se entiende? Es el espíritu lo que determina las cosas, y eso era lo que no entendían los fariseos, y por eso Jesús les decía, no es la letra de la ley lo que importa, es el espíritu de la ley. Y por eso no es lo que decimos, yo no soy remanente por decir que soy remanente. Yo soy remanente si realmente tengo la experiencia del remanente. Porque puedo decir que soy remanente y tener el espíritu de Babilonia. ¿Y cuándo tengo el espíritu de Babilonia? Cuando me pongo por encima de la gente. Tenemos que llegar a entender, hermanos, que el peor pecado es el orgullo. No hay otro peor pecado que ese. Y por eso cuando la Biblia habla del tema más importante que es la salvación, dice que cuando entendemos la salvación y experimentamos la salvación, dice Pablo, no hay lugar ¿para qué? Para el orgullo. Entonces cuando hay orgullo quiere decir que no entendí la salvación. Y si no entendí la salvación y no he experimentado la salvación, estoy perdido. Y si estoy perdido, ¿pertenezco a quién? A Babilonia. Porque los que se salvan peregrinan hacia Jerusalén. Han salido de Babilonia en un peregrinaje hacia Jerusalén. Y es por eso que el versículo nos dice, fíjense lo que dice la historia acerca de Nimrod. Dice, él cambió la moderación a la cual estaban acostumbrados los antiguos, motivado por una nueva pasión. ¿El deseo de qué? De conquista. Él fue el primero en declararle guerra a sus vecinos y conquistó a todas las naciones desde Asiria hasta Libia, ya que ellos no estaban familiarizados con el arte de la guerra. Hasta el momento de Nimrod puede ser que había violencia, pero nunca alguien había dicho vamos a reunirnos nosotros y vamos a conquistar otras personas y vamos a hacerlas súbditas nuestros. Nimrod fue el primero en establecer la guerra de conquistas. Y por eso la Biblia lo toma como un prototipo, tipo o prototipo. Prototipo del tipo final de lo que va a simbolizar Babilonia. Fíjense en lo que dice también en la historia. Dice, se dice que él fue el primero en aglomerar a las personas en comunidades, el primero de los mortales que fue rey, y el primero de los mortales que ofreció sacrificios. Por supuesto, esta es historia secular y por eso dice el primero de los mortales que ofreció sacrificios. Nosotros ya sabemos, los que creemos en la historia de la Biblia, creemos ya que Caín ofrecía sacrificios. Pero él se atribuyó de alguna manera un lugar que no le pertenecía. Hasta ese momento todos sabían que el rey de esta tierra había sido Adán, el subrey, pero el rey era Dios. Había gente que estaba de acuerdo con Dios, gente que no estaba de acuerdo. Pero esta es la primera vez que alguien dice, yo voy a ser rey, yo voy a ocupar el lugar de Dios. Esto, si quieren, está en el libro de Two Babylons, página 51. Nos dice que Nimrod era cazador. Y como decía, Nimrod, a cambio de protección de las fieras, pide sumisión. Deja vivir en las ciudades amuralladas a aquellos que no cuestionan al sistema, asegurándoles comodidad y seguridad. Sienta las bases de un sistema jerárquico. En otras palabras, Nimrod dice, miren, yo soy el poderoso acá, yo estoy dominando a las fieras, yo voy a entrenar un grupo de gente para que también dominen a las fieras. Y por supuesto, como las fieras eran incontrolables, solamente se podía vivir tranquilos en las ciudades que estaban amuralladas, donde las fieras no podían entrar. Pero no todo el mundo podía entrar a las ciudades. ¿Y quiénes eran los que entraban a las ciudades? Los sumisos a Nimrod. O sea, los que aceptaban el poder de Nimrod y a cambio, entonces se sometían y ellos recibían la protección. Esa es la base de Babilonia.
Esa es la base de los sistemas humanos. Ustedes no vieron en las empresas, los que son amigos del jefe reciben los favores del jefe, y entonces los que no están cerca del jefe, los que no piensan como el jefe, están en un costado. Pasa en los clubes deportivos, pasa en todas las situaciones, incluso pasa en las iglesias. Donde hay personas, por ejemplo, y yo sé que acá, por ejemplo, primeros ancianos de iglesia, donde piensan que porque son primeros ancianos de iglesia tienen el derecho de controlar al mundo, tienen su grupo de amigos y ese grupo de amigos manejan las cosas secretamente, cosa que los otros solamente tienen que aceptar su misión y los que piensan como ellos o como él, entonces reciben los favores y los que no están en un costado. ¿No lo han visto eso? Eso es Babilonia. Nos guste o no nos guste, eso es Babilonia. Ese es el espíritu de Babilonia. Y digo eso con Arturo, que es el primer anciano. Te estoy predicando, Arturo. Pero pasa con los pastores, eso pasa conmigo. O sea, pasa con Joel Barrios. Los que son amigos míos, los que piensan más o menos, a esos los trato bien, a los que no, los trato mal. Eso no es el espíritu de Cristo. Y es por eso que Dios nos llama a salir de los sistemas jerárquicos. Dios nos llama a vivir de acuerdo al sistema del reino de los cielos, no de acuerdo al sistema de los reinos de este mundo. Y dice que Nimrod era un poderoso cazador delante de Dios. Esta misma palabra aparece en Éxodo 23. Es la misma palabra. ¿Y qué dice Éxodo 23? Los 10 mandamientos. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso quiere decir que no pongas nada entre mí y Dios, dice el primer mandamiento. Aquí lo que está diciendo es que Nimrod se puso entre Dios y ¿qué más? Y los hombres. Se tomó una autoridad que no le correspondía a un ser humano. ¿Cuál es la autoridad que no le corresponde a un ser humano? La autoridad que no le corresponde a un ser humano es controlar otra gente. En la Biblia, el único que controla es el Espíritu Santo. Ustedes no van a encontrar nunca a un ser humano controlando a otra gente en el sistema bíblico, o sea, en el sistema del reino de Dios. Sí lo van a encontrar en el sistema mundano, pero no lo van a encontrar en el sistema de Dios. Y por eso donde alguien trate de controlar a otra persona, se está poniendo delante de ¿quién? Delante de Dios. Y por eso hay sistemas que nosotros decimos, este sistema se parece a Babilonia, y quizás este sistema va a ser el último sistema, porque son sistemas que han puesto al hombre entre Dios y el pueblo. Ese fue el genio del protestantismo. ¿Cuál fue el genio del protestantismo? Decir que cada persona puede descubrir la verdad por sí misma y puede descubrirla a través del Espíritu Santo, que no necesita poner a la iglesia de intermediario. Cada vez que nosotros ponemos a la institución como intermediario entre Dios y el hombre, nosotros estamos en Babilonia, nos guste o no nos guste. No, para mí no es aleluya eso, para mí es un problema. Es un problema. Es un problema cuando yo quiero ocupar el lugar de Dios. Y por eso, nosotros tenemos que ser muy conscientes de quién somos nosotros. Porque ¿saben quién tiene el corazón de Nimrod? Joel Barrios. Tú tienes el corazón de Nimrod, porque Nimrod ¿quién era una persona pecadora como todos lo somos, que no quiso someterse a Cristo, que no quiso someterse a Dios. Y toda persona que no se quiere someter a Dios va a hacer lo mismo. Nosotros vamos a ver más adelante que Nimrod también fue el instigador para crear la Torre de Babel. Nimrod también funda, si podríamos decir, o por la influencia de Nimrod, las religiones de misterios. Nimrod se casa con una mujer que era muy voluptuosa, que se llamaba Semiramis, muy hermosa. Pero Semiramis parece que no estaba muy acostumbrada a la fidelidad. Y en determinado momento, Semiramis también hay historias muy interesantes acerca de Semiramis, o sea, hay varias corrientes de lo que dicen, está la corriente judía de lo que dice de Semiramis, y ahí están las corrientes asirias y las corrientes babilónicas de quién era Semiramis.
pero simplemente voy a dar un panorama general. Aparentemente Semiramis queda embarazada en determinado momento. Ella había ganado mucho poder alrededor de Nimrod, pero cuando ella queda embarazada, según algunas tradiciones, dicen que ella mata a Nimrod porque Nimrod se da cuenta que no era un hijo de él. Otras tradiciones dicen que Semiramis, o sea, cuando Semiramis queda embarazada, Nimrod muere abruptamente. Pero sí sabemos que Nimrod muere cuando Semiramis estaba embarazada. Entonces Semiramis, para no perder el poder que ella tenía al lado de Nimrod, dice que Nimrod en realidad no había muerto. Nimrod había pasado a un estado superior de vida y por lo tanto ahora se había transformado en un dios. Y entonces Nimrod ahora estaba viviendo en el sol y gracias al sol era que ellos vivían y por lo tanto ahora tenían que adorar al sol. Ella crea lo que se llama la religión de misterios. Entonces, como ella estaba embarazada, ella dice que estaba embarazada de Dios. Y por lo tanto, el hijo que estaba en su seno era el hijo de Dios y por lo tanto ella era la madre de Dios. Así que ellos también tenían que adorarla a ella por ese hecho. Y entonces ella da luz a este niño y organiza un sistema de religión que está basado en en siguientes niveles. Estaba el sumo sacerdote, que en este caso era ella, la sumo sacerdotisa. Después estaban los sacerdotes, después estaban los iniciados y después estaba el pueblo. Como el sol es un ente con el cual no me puedo relacionar, ustedes no pueden hablarle al sol, simplemente reciben la energía del sol. Entonces, en los templos, la gente no se iba a comunicar con Dios, sino que iba a recibir la energía de Dios. Solamente podían interpretar esa energía, que era cognitivamente, que era lo que quería decir todo eso, el sumo sacerdote y los sacerdotes. Y ellos, el pueblo y los iniciados, tenían que creer por fe en el sumo sacerdote y en los sacerdotes, que lo que ellos decían que era la religión, realmente era así. Entonces el pueblo no podía por sí mismo pensar, sino que todo lo que tenía que ver con religión, el pueblo tenía que ir y preguntarle a los sacerdotes. Ese es el sistema totalmente contrario al sistema de Dios. Ustedes saben que Dios es un Dios que se revela y es un Dios que se revela inteligentemente. Nosotros lo podemos entender a Dios. Y eso es lo que hace que cada uno de nosotros pueda tener una relación personal con Dios. Eso no estaba en el sistema. Las personas se tenían que relacionar a través de los sacerdotes con Dios. Y los sacerdotes eran los intermediarios entre Dios y los hombres. Y allí por eso comienzan dos sistemas de religión diferentes. Y por eso cuando la Biblia dice salid de ella, pueblo mío, lo que está diciendo Dios es que nosotros tenemos que salir del espíritu donde ponemos intermediarios entre Dios y los hombres. El único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Y Jesucristo, hombre, a todos nos dio una mente que puede ser influenciada por el Espíritu Santo y todos podemos tomar decisiones personales. Esas decisiones personales que yo tomo con Dios, el Espíritu Santo se encarga de unir a todas esas personas para formar un pueblo y ese es el pueblo de Dios. Nimrod es el que, como decía, influye en la construcción de la Torre de Babel. Aunque la Biblia no lo dice así, pero sí lo podemos dar a entender porque ahí dice que él creó o fundó el reino de Babel. Y vamos a ver las características de la construcción de la Torre de Babel. Génesis capítulo 11, versículos 1 al 4. Dice así: en la tierra todos tenían entonces una sola lengua y unas mismas palabras. Pero sucedió que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos en el fuego. Y los ladrillos les sirvieron como piedras y el asfalto les sirvió de mezcla. Y dijeron: vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Hagámonos de renombre por si llegamos a esparcirnos por toda la tierra. Aquí se busca hacer una torre. ¿Y cuál era el fundamento o cuál era la base para construir esta torre?
Generalmente lo que entendemos nosotros por la inspiración es que esta torre había sido creada para desafiar ¿a quién? A Dios. ¿En qué sentido se quería desafiar a Dios? ¿Por la promesa de qué? Muy bien. Se quería desafiar a Dios de la siguiente manera. Dios había dicho que nunca más iba a haber un diluvio. Pero Nimrod le metió a la gente en la cabeza que realmente no sabían si realmente no iba a haber otro diluvio. Que la palabra de Dios no era algo en lo que debían confiar. Y por lo tanto él dice lo siguiente: bueno, si hay otro diluvio, ¿qué tal si nosotros construimos una torre que sea más alta que las aguas del diluvio o de un diluvio? Y en ese caso, si viene el diluvio, entonces nosotros nos subimos a la torre. Era un desafío a Dios. Ahora fíjense cuál es el principio que está atrás de la construcción de la Torre de Babel. ¿Cuál es el principio? Desafiar, y cuando yo desafío, ¿qué trato de hacer? ¿Cómo? Dios es mentiroso, pero fíjense lo que trato de hacer. Cuando yo desafío a Dios, trato de salvarme por mis propias, ¿qué? Por mis propias fuerzas, por mis propias obras. Hacer una obra para poder salvarme. Ese es el espíritu de la Torre de Babel. Ese es el espíritu de Babilonia. Es cuando yo no confío que lo que Dios hizo o lo que Dios prometió es suficiente para salvarme. Y yo quiero agregarle obras a lo que Dios ya hizo. Nosotros ya hemos hablado de este tema de la salvación, que está en el principio mismo del Génesis, pero es lo que realmente define lo que es pueblo de Dios y lo que no es pueblo de Dios. Donde haya personas que estén tratando de forzándose, donde hagan el centro de su propia obra, donde solamente se hable de lo que el hombre tiene que hacer, pero no se hable de lo que Dios hace o hizo, allí está el espíritu de Babilonia. Es más, cuando yo tengo una concepción de que me puedo salvar por mis propias obras, creo sistemas que de alguna manera tratan o reflejan el espíritu de la salvación por las obras. Por ejemplo, poniendo a Dios en el sistema, cuando yo quiero salvarme por las obras, yo digo, si yo hago esto, ¿Dios qué hace conmigo? Si hago esto bueno, ¿qué hace Dios? Me bendice, me salva. ¿Quién tiene el control de la salvación? ¿Yo o Dios? Yo. Entonces, si yo tengo el control de la salvación, entonces yo puedo controlar también a las personas. Eso me hace prácticamente casi Dios. Si yo tengo a Dios en el control de mi mano, si yo hago esta cosa buena, Dios me da bueno. Si yo hago cosa mala, Dios me da malo. O sea que con lo que yo hago, controlo a Dios. Y eso entonces me lleva a controlar otros seres humanos. En cambio, cuando yo creo la salvación de la Biblia, que me dice que yo no me salvo por nada de lo que yo hago, sino que me salvo solamente por lo que Dios hizo allí hace 2000 años, yo me empiezo a dar cuenta que en mí no hay nada para ofrecer. Y si yo no tengo nada para ofrecer, entonces no soy nadie para controlar. El único que puede controlar es Dios, porque todos nosotros estamos contaminados. Pero cuando yo comienzo a basar mi salvación en lo que yo hago, me empiezo a sentir ¿cómo se sentían los que construían la Torre de Babel? Decían, ay no, esta obra no sirve para nada. ¿Cómo se sentían? Orgullosos. ¿Para qué la construyeron, dice la Biblia? ¿Para hacer qué? El centro del mundo, para crear una fama, para que todo el mundo admire. Ese mismo tipo de religión lo vemos en las iglesias. Para ser superiores. Yo me acuerdo de una iglesia que se levantaba siempre un hermano que decía, hermanos, antes siempre de dar una acotación, decía, porque yo me he leído 35 libros del Espíritu de Profecía. Con eso estaba marcando que él ¿qué era? Superior a todos los demás. O sea, como él había leído tanto, ahora generalmente el orgullo lo que nos hace es no hacernos darnos cuenta de nuestra miseria. Y después, pobre, lo que decía se ve que no había leído nada, o había leído la letra nomás, pero no había entendido nada del espíritu de profecía. Porque el orgullo no nos puede dejar entender la Biblia, no nos puede dejar entender a Cristo. El orgullo no nos deja entender el mensaje de Dios. El orgullo simplemente sirve para pelear con alguien, para defender doctrina, pero no sirve para transmitir el Evangelio. Porque el único que puede transmitir el Evangelio es el Espíritu Santo, a través de la revelación de Jesucristo. Y por eso yo tengo que humillarme cada día para ser un canal por el cual Dios se pueda servir de mí. Y por eso, fíjense lo que dice
Elena de White con respecto a esto, en Patriarcas y Profetas. Dice, decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre tan estupenda que fuera la maravilla del mundo. Estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias. Fíjense cuál es el espíritu de Babilonia. ¿Es qué? Es masificar, centralizar. Es no dejar que nadie piense por sí mismo. Es que todos tienen que seguirme, todos tienen que servir al sistema. Ojo con que alguien... La otra vez estaba en una iglesia que les estaban prohibiendo a la gente de las iglesias reunirse en la casa a estudiar la Biblia. ¿Quién soy yo para prohibirle a alguien para que estudie la Biblia en su casa con un grupito? Alguien puede decir, bueno, pero no fue organizado ese grupito por la iglesia. ¿Y? Cada uno es libre. O sea, en la iglesia sí tenemos que trabajar organizados, ordenados, pero ya lo que se hace fuera de la iglesia, en ese sentido, si alguien quiere estudiar la Biblia en otro grupo fuera de la iglesia, es dueño. Alguien puede decir, bueno, pero así se hacen los grupos independientes. Si se hace el grupo independiente, se la tendrán que arreglar con Dios o con Satanás. Pero nosotros no estamos en condición de controlar a alguien porque no es la obra de Dios esa. Lo mejor que podemos hacer en una iglesia es enseñarles a todos que vayan a Jesucristo. Y ¿saben qué? Cuando toda la gente va a Jesucristo no hay divisiones, no hay herejías, no hay, porque el Espíritu Santo es súper poderoso para saber controlarnos a todos. Pero hay gente que duda de eso y quiere ponerse entre Dios y ¿qué? Y los hombres. Sin darnos cuenta, cuando tomamos esa actitud, nos estamos preparando para formar parte de Babilonia y defender a Babilonia. Dice, Dios había mandado, seguimos después del rojo, Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra, que la poblaran y que se enseñoreasen de ella. Pero estos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía que a su tiempo abarcaría toda la tierra. Así, su ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio universal y su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo y haría célebres a sus fundadores. La magnífica torre, que debía alcanzar hasta los cielos, estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y sabiduría de sus constructores para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. ¿Quién está al centro de todo esto? Sí, Satanás, pero ¿quién se pone en el centro? El ser humano. El ser humano, donde se hable de los logros del ser humano, donde se habla de los objetivos concretados por el ser humano, donde se habla y donde nos sentimos orgullosos como diciendo, miren lo que he logrado, ese no es el Espíritu de Cristo. Y vuelvo a decir, hermanos, yo no estoy más allá del bien y del mal por estar predicando esto. O sea, esta es mi naturaleza. Y estoy seguro que es tu naturaleza también, porque tú naciste de padre y madre. Ahora, lo que Dios nos llama es cada día reconocer nuestra naturaleza pecaminosa para ponernos en las manos de Cristo. Uno de sus fines al construir la torre fue de alcanzar seguridad si ocurría otro diluvio, salvación por las obras. Creyeron que construyendo la torre hasta una altura mucho más elevada que la que habían alcanzado las aguas del diluvio, se hallarían fuera de toda posibilidad de peligro. ¿Cuáles son los principios de Babilonia? Resumiendo, vamos a enumerarlos. Es un sistema jerárquico piramidal basado en el control. El objetivo es dar seguridad por medio de una estructura humana. Es centralizar el poder en unos pocos y no dejar que la gente se esparciera en colonias. Es exaltación del sistema ¿por sobre quién? Por sobre Dios. Es lograr unidad a través de la obra humana. Es glorificación del hombre y sus obras. Es basar la seguridad en el logro humano. Es toda empresa motivada por el orgullo y la exaltación propia. Donde falta el Espíritu de Dios, se exaltan las leyes y las normas. Donde está el Espíritu de Dios, se exalta Cristo. Porque el Espíritu de Dios lleva a Cristo, pero cuando empieza a faltar Cristo, tenemos que empezar a hacer énfasis en los reglamentos, en las normas, y a veces no nos interesa que la gente siga las cosas por reglamento, por más que no tenga el Espíritu de Cristo. Eso no es bíblico. Eso es un reino de Nimrod santificado. Y nosotros nos engañamos muchas veces.
pensando que porque estamos haciendo cosas para Dios o con Dios en el objetivo, está bien cualquier tipo de procedimiento que sigamos. No, la Biblia me dice claramente que no solamente tengo que servir a Dios, sino que los procedimientos por los cuales sirvo tienen que ser bíblicos y no pueden ser mundanos. Pero nosotros muchas veces, vuelvo a repetir, nos engañamos pensando que porque servimos a Dios aceptamos cualquier procedimiento. Eso es, al final termina siendo maquiavélico. El fin justifica los medios. ¿Cuáles son los principios del reino de Dios? ¿Y quién mejor que el rey del reino de Dios? ¿Quién es el rey del reino de Dios? Fue Jesucristo. Y Él nos dice cuáles son los principios del reino de Dios. Vamos a Mateo 20, 25 al 28. Mateo 20. ...25 al 28. Dice lo siguiente: entonces Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones, ¿qué hacen? Voy a esperar que todos encuentren. Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan, o sea, las controlan. Y los poderosos les imponen su autoridad. ¿Los gobernantes de dónde dice Dios? De las naciones. O sea, los gobernantes de Babilonia, los gobernantes de los reinos que fundó Nimrod. Pero sigue diciendo, pero entre ustedes no debe ser como así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su ¿qué? Su servidor. Y aquel de ustedes que quiera ser el primero será ¿qué? Esclavo. No está mal querer ser primero, pero como Dios determina que debemos ser primero, es totalmente diferente como Nimrod determina. Yo quiero ser primero y cuando quiero ser primero al estilo de Nimrod, impongo mi autoridad. Eso no está en la Biblia. Jesús dijo claramente, no debe ser así. No debe. Eso no es de Dios. Por más que digamos que estamos sirviendo a Dios. En el reino de Dios, el primero es el ¿qué? El que más sirve, no se impone. Vamos a otro principio, Mateo 11, 25. Mateo 11, 25. Dice así, en ese momento Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios y de los entendidos y las revelaste ¿a quiénes? ¿Quiénes pueden entender la verdad en el reino de Dios? Los niños. Es más, la verdad no es tan complicada. Cuando nos reunimos y decimos, no, esto no lo pueden entender ustedes, solamente es para los teólogos, quiere decir que esa no es una verdad. No es una verdad del reino, es una verdad que fue complicada por los teólogos. Pero la verdad de la salvación es algo simple, la Biblia lo dice, no lo digo yo, lo dice Jesús. Pero ¿saben qué? Lo que hemos hecho los teólogos fue complicar la religión y hemos puesto barreras para entrar al reino de los cielos. Y entonces muchas veces nos reunimos como en castas, como diciendo, esto no lo pueden entender los hermanitos. No hay hermanitos en la iglesia, todos somos sacerdotes. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Ah, no, bueno, pero eso es un ideal. No, es que lo que la Biblia dice es un ideal. Solamente que con el Espíritu Santo se puede hacer. Es un ideal milagroso. Pero es necesario que entendamos de que Dios puede utilizar a todo el mundo. Y por eso me alegra, hermanos, y no por esto para sentirme, o sea, que nos sintamos orgullosos porque estaríamos entonces en un grave problema. Pero hermanos, en esta iglesia, gracias a Dios, nosotros con la ayuda de Dios estamos descubriendo de que todos pueden participar. Que no es solamente para los preparados la religión, sino que la religión es para todos. Y los preparados, si es que realmente lo estamos, tendríamos que reflejar el espíritu del reino. Mientras más preparación, no más plataforma. Porque a veces pensamos que más preparación, más plataforma, más
más columnas donde nos subamos, sino que mientras más preparación, más servicio debemos dar, más oportunidad debemos dar a la gente. Esto va en contra de nosotros, hermanos. Y por eso el reino de Dios es algo del espíritu, no es algo del ser humano. En el reino de Dios todos pueden entender, ese es el segundo principio, y son capaces de hacer las cosas. Porque Dios tomó lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Elena de White dice que al final del tiempo, lastimosamente, no va a poder haber grandes personas al frente del pueblo de Dios. Porque por su orgullo no se dejan o no se han dejado o no se dejarán usar. Sí va a haber, no quiere decir que entonces, porque no estoy en contra de la preparación, hermanos. El gran problema es cuando usamos la preparación para ponernos en un pedestal. Juan 7, 32, 45 al 52. Tenemos una ampliación de este principio. Juan 7, 32. Los fariseos enviaron guardias a prender a Jesús. Y fíjense lo que pasó aquí. Los fariseos, 7:32, y después vamos a saltar al 45 al 52. Dice, los fariseos oyeron que la gente murmuraba estas cosas acerca de él. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias que lo arrestaran. Saltamos al versículo 45. Los guardias fueron a donde estaban los principales sacerdotes y los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no lo han traído? Los guardias respondieron, nunca antes alguien ha hablado como este hombre. Pero los fariseos le respondieron, ¿también ustedes han sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta gente que no conoce la ley está bajo maldición. Nicodemo, que había ido a hablar con Jesús de noche y era uno de ellos, les dijo, ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre sin antes oírlo y sin saber lo que ha hecho? Los fariseos respondieron, ¿qué? ¿También tú eres Galileo? Escudriña y verás que de Galilea nunca ha surgido un profeta. Fíjense el criterio que tenían los fariseos y los sacerdotes para evaluar qué era verdad o no. ¿Cuál era el criterio que tenían? ¿Cómo? El lugar de origen y la preparación. Entonces cuando vienen los guardias le dicen, nunca ha hablado alguien como este. Entonces ellos le dicen, ¿acaso algún doctor en teología ha seguido a Jesús? ¿Acaso él ha escrito algún libro? ¿Acaso algún pastor de una mega church ha predicado alguno de sus sermones? Y entonces, como no les alcanzaba eso, entonces van al lugar de origen. ¿Acaso de Galilea puede salir alguien? Que en Galilea no hay una universidad. Es más, los galileos eran considerados ignorantes, eran considerados pescadores que no sabían nada. Y por eso Jesús tomó Galileos, porque dice Elena de White que no tenían tergiversada la mente como aquellos que habían estudiado en Jerusalén. No vaya a ser que los seminarios en teología nos tergiversan la mente. Con esto no estoy diciendo, hermanos, vuelvo a repetir, yo he sido formado, pero el gran problema está cuando ponemos nuestra autoridad no en el espíritu, no en la palabra, sino en la forma. Eso es Nimrod. Cuando queremos preguntarle a todos, vamos a preguntar al pastor Barrios a ver qué dice de esto. Está muy bien, mi opinión puede ser importante, hermanos. Pero todos tenemos mente para analizar las Escrituras. Y por supuesto, en el diálogo, porque para eso es la iglesia, no es para... Si nosotros tendríamos que actuar independientemente, la Biblia dice que somos individuales, pero no independientes. Y eso tenemos que entender. O sea, la iglesia es para dialogar, para establecer puntos de vista. Y por medio del punto de vista de uno, por medio del punto de todos crecemos. Sí, hay personas que tienen más preparación. Bueno, pero la preparación no garantiza espiritualidad. Ahora una persona espiritualmente preparada, qué gran bendición que es. Pero ¿cómo podemos evaluar la espiritualidad de una persona? Eso solamente lo sabe Dios. Y por eso Dios nos pide que cada uno seamos pensadores individuales que trabajemos en conjunto en diálogo en la iglesia. No nos pide que seamos pensadores independientes, sino individuales. ¿Se entiende? Unidad en la diversidad. Ese es el principio del reino.
Vamos a otro principio, Marcos 9, 38 al 41. Marcos 9, 38 al 41. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no era de los nuestros. Pero Jesús les dijo: no se lo prohíban, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Fíjense el concepto reducido que tenían los discípulos de Jesús. ¿Los discípulos eran sinceros, sí o no? ¿Eran parte del pueblo de Dios, sí o no? Sí, Jesús los estaba preparando para ser los fundadores del movimiento cristiano. Pero lo que tenemos que entender es que la iglesia es un movimiento, no es una institución. Cuando nos quieren hacer confundir la iglesia con una institución, estamos entrando al nivel de Nimrod. La iglesia no es una institución, es un movimiento. Es un movimiento que trasciende sus propios límites. Y por eso los discípulos pensaban que ellos eran los únicos, porque eran los únicos que Jesús los había señalado específicamente, y era verdad que Jesús los había señalado específicamente, pero ellos no tenían en cuenta la tarea del Espíritu Santo que trascendía el grupo de los discípulos. Y por eso cuando van a tratar de decirle a Jesús: mira, le prohibimos a esto, pensaba que Jesús diga: muy bien, nosotros somos, no dejen que nadie, somos nosotros, cuiden bien que los otros no hagan, somos nosotros los únicos. Y Jesús siempre corrige las percepciones equivocadas que tenemos. Y le dijo a los discípulos: no le prohíban. Y se acuerdan también cuando Moisés también, hubo un grupo de israelitas que estaban profetizando y que también le quisieron prohibir, y Moisés dijo: ojalá que todos profetizaran como yo. Eso es el Espíritu de Dios. Ese es el espíritu del pueblo de Dios. Esa es la iglesia. La iglesia va de adentro hacia afuera. No va de afuera hacia adentro donde tenemos que masificar a todo el mundo. No, tenemos que dejar que el Espíritu sea el que guíe. Y tenemos que creer que realmente el Espíritu trabaja en todos lados, no solamente en nuestro medio, sino en todos lados está haciendo una obra. Tenemos una misión específica, así como los discípulos la tenían. Pero no estaba reducido el pueblo de Dios a los discípulos. El Espíritu Santo trasciende las barreras denominacionales incluso. Y por eso el reino de Dios no se puede ser exclusivista. Cuando hay exclusivismo, entramos de alguna manera en el espíritu de Nimrod. Aquí está la torre, este es el centro, todos aquí y nadie fuera de aquí. Juan 15:5, otro principio. Juan 15:5. Dice así: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí ustedes nada pueden hacer. El espíritu del reino de Dios es que los que son realmente fuertes son aquellos que se reconocen más débiles y que dependen para todo de Dios. Yo tengo el espíritu de Nimrod, sin duda. Y si, por ejemplo, este año nosotros llegamos a tener 300 bautismos aquí en la iglesia, ¿a dónde voy a ir a proclamarlo? Enseguida a la conferencia. Y esa proclamación, yo digo, gracias a Dios hemos bautizado 300 personas, pero realmente toda la proclamación que hago, de alguna manera, y no digo que eso, estoy hablando de Joel Barrios, no estoy hablando de... Esa proclamación muchas veces puede estar motivada por el orgullo, por parecer que alguien que realmente hizo bien las cosas. Y saben que en la Biblia ustedes no van a ver que nada se mide por número. Sí, aparecen números, aparecen que se bautizaron 3.000, pero no están midiendo éxito por medio de ese bautismo de 3.000 personas. En la Biblia, el verdadero éxito se mide por impacto. Es cuando un grupo impacta a la sociedad, cuando un grupo, un movimiento permea como levadura a la sociedad y cuando convulsiona a la sociedad, eso es éxito en la Biblia. Pero podemos ser 40 millones de personas y no hacerle cosquillas a nadie. Porque muchas veces, mientras más número tenemos, menos impacto tenemos.
Es más, está comprobado que los movimientos pequeños fueron los que más impactaron al mundo. Y cuando esos movimientos pequeños se institucionalizaron y crecieron, tuvieron presencia en la sociedad, pero perdieron impacto en la sociedad. El movimiento adventista nació como movimiento para en una generación llegar a todo el mundo. Impactó en una generación a todo el mundo. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? Eran poquitos. Sin embargo, fue pasando el tiempo, cada vez fuimos más, y nuestro mensaje ahora no impacta lo que impactó hace tantos años, hace 150 años, cuando éramos poquitos, porque no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Pero Nimrod es con ejército y con fuerza, y si nos queda un poquito le dejamos al espíritu. Pero en el reino de Dios es con ejército, no es con ejército y con fuerza, es con mi espíritu y tenemos que entender eso. En el reino de Dios los fuertes son los débiles. Y son aquellos que se reconocen tan débiles que por eso necesitan beber todo el tiempo del espíritu. Juan 6, 28 y 29, creo que es el último principio que vamos a ver hoy. Trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque éste señaló Dios al Padre. Entonces le dijeron, ¿y qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió, esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. Creer en Jesús. Creer en Jesús en esa época es mucho más de lo que significa creer para nosotros. Creer para nosotros es como decir, creo que Jesús fue mi Salvador, listo, ya está, un asentimiento intelectual. Creer en Jesús en esa época significaba entrega, porque si yo decía creer en Jesús, enseguida tenía un montón de miradas que me amenazaban de muerte. No es lo mismo, ahora nadie te amenaza, porque yo creo en Jesús. Nadie te amenaza. Eso no es el creer que habla la Biblia. El creer que habla la Biblia es entrega. Y por eso más que el crecimiento de las iglesias para que se llenen los bancos de una iglesia, tendríamos que estar preocupados por el crecimiento de los miembros de iglesia. Porque ¿saben qué? Cuando nosotros tengamos el Evangelio, este Evangelio, y el Evangelio que habla en Romanos capítulo 1, Pablo, dice, este Evangelio es dinamita, es dínamos, es poder de Dios para salvación. Cuando nosotros predicamos el verdadero Evangelio es poder. Cuando nosotros necesitamos agregarle estrategias a lo que estamos predicando, necesitamos hacer fuegos artificiales para que la gente se atraiga, para que la gente venga, poner un montón, hacer una semana que tenga de todo y entonces que la gente venga por los regalos, que venga por todo, está muy bien eso. Pero cuando ese es el énfasis, quiere decir que no estamos predicando el verdadero evangelio, estamos predicando cualquier otra cosa. Algo que no tiene poder, porque donde tú tiras el evangelio de Dios es poder. El evangelio no necesita ayuda. Es poder en sí mismo. Y por eso los discípulos no tenían ningún presupuesto de dinero para hacer grandes campañas evangélicas. Y sin embargo, en una generación llegaron a todo el mundo, porque ellos habían captado el verdadero evangelio. Y el verdadero evangelio no era un conjunto de doctrinas, sino que el verdadero evangelio era el mensaje de la salvación, que somos salvos solamente por fe, gracias a lo que Cristo hizo fuera de nosotros allí, en el Calvario. Y que eso como consecuencia trae entrega. Trae entrega, trae agradecimiento, trae gozo. Trabajo para que Cristo venga, no para hacer crecer una institución, sino para que Cristo venga en mis días. Ese es el espíritu de Jerusalén. En el reino de Dios, la obra que hay que hacer es creer. Y Mateo 11:28, ustedes lo conocen, dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. En el reino de Dios no hay trabajo. ¿Hay qué? Hay descanso. El trabajo que se hace por fruto del descanso
es el trabajo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero el trabajo que es trabajo para lograr cosas, que no es el fruto del descanso en la relación con Dios, sino que es el fruto de una estrategia humana para ganar conversos. Ese es un trabajo que extenúa, un trabajo agotador, un trabajo que dura una semana y después se va. No, en el trabajo que es fruto del descanso del Evangelio, la persona que está en el Evangelio no puede dejar de testificar. No puede. Es feliz haciendo eso. No puede dejar de compartir a Jesús. Tiene una historia con Jesús. No puede quedarse, si bien no está tratando de adoctrinar a toda la gente, pero sí está tratando de compartir a Cristo a toda la gente. Y si tú y yo no tenemos esa experiencia de estar queriendo continuamente compartir a Jesús, evidentemente estamos en un reino que no es el reino de Jerusalén, estamos en otro reino. Y entonces alguien puede decir, bueno, me voy a poner a hacer actividad misionera para... No, busca a Cristo y vas a estar en testificación todo el tiempo. No puede ser, donde tú vayas, vas a ser un testigo de Cristo. En tu trabajo vas a ser un testigo, en el gimnasio vas a ser un testigo, cuando estés jugando al fútbol vas a ser un testigo, cuando estés aquí en la iglesia vas a ser un testigo. Tú vas a ser una luz donde quiera que estés, porque vives para Él, porque no solamente creíste una doctrina, sino que vives para Cristo y Cristo te ha transformado. Tú ya no hablas como hablabas antes, tú ya no te vistes como te vestías antes, tú ya no tienes las mismas actitudes que tenías antes, tú ya no eres orgulloso como eras antes, ahora vives para Jesús y eso produce testimonio. Y eso produce impacto. Y cuando la gente ve eso, dice, yo quiero conocer a tu Dios. Y cuando tú, entonces, te hacen esa pregunta, tú le enseñas a tu Dios. Y le enseñas la Biblia también. Y le enseñas todas las doctrinas en Cristo. Y esa persona viene a la iglesia también. Y cuando viene a la iglesia, quiere formar parte de ese movimiento que testifica, que es luz. En el reino de Dios la salvación está en Jesús, la seguridad de la salvación. Y eso es lo que produce la gran diferencia. La Biblia habla de dos reyes, y no lo voy a leer en la Biblia, ustedes ya lo saben, ya lo he predicado mucho eso. Un rey que es el rey de Babilonia, por excelencia, que está descrito en Isaías capítulo 14, que está descrito con el rey de Tiro, que simboliza la persona de Lucifer. ¿Qué quería hacer Lucifer? ¿Quería qué? En Isaías 14 dice, tú que buscabas subir a los lados del norte. Pero dice, ¿tú que quieres subir? Yo te voy a derribar, dice Dios. Pero tenemos el rey de la Nueva Jerusalén. Y dice que el rey de la Nueva Jerusalén, en Filipenses capítulo 2, dice que él no tuvo en estima al ser igual a Dios, sino que estuvo dispuesto a hacerse hombre. Y no solamente dispuesto a hacerse hombre, sino dispuesto a hacerse siervo. Y no solamente bajar a ser de siervo, sino que estuvo dispuesto a morir en una cruz como un criminal. Y dice que después que resucitó, Dios lo exaltó sobre todo nombre. En el reino de Dios, los que estamos viviendo buscamos bajar. Y tarde o temprano, si permanecemos siguiendo a Cristo, Dios se va a encargar de exaltarnos. No va a ser nuestra obra la exaltación, va a ser la obra de Dios. En el reino de Babilonia, buscamos todos sobresalir, buscamos todos exaltarnos, buscamos todos parecer que somos los mejores. Pero dice la Biblia que cuando llegue el momento, si esa es nuestra actitud, Dios nos va a tener que derribar. Porque ¿sabes qué? Hay solamente un Dios. Y ese Dios está en el cielo. A ti y a mí lo único que nos queda es someternos a ese Dios si creemos en Él. Y seguir su plan. Estamos en un año de reavivamiento y de reforma. Ojalá que el reavivamiento no quede solamente en reavivamiento, sino que se manifieste en una reforma. En esta iglesia, siguiendo los principios del reino de los cielos y no siguiendo los principios de Babilonia. Que Dios te bendiga y que esa pueda ser nuestra experiencia. Vamos a terminar cantando, me olvidé el canto lema para esta serie, que es Mi fortaleza
es Jehová.